Gloria a Dios, amén, en esta tarde, amén, sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia Nuevo Destino. Y quiero ministrar sobre este tema de la paga del pecado es muerte, aleluya. En el Antiguo Testamento, realmente el pueblo de Israel se había acostumbrado ya a matar un animalito y sacrificarlo por su pecado, pero seguían pecando, seguían haciendo lo malo, y el Señor vino a hacer un solo sacrificio. La paga del pecado es muerte, pero Dios da un regalo hermoso que es vida eterna. Pago es del griego apodidomi, que es devolver o dar, o lo que es debido es pagar, utilizado a este respecto de actos de rectitud humanos, dar, pagar. Y pecado del griego hamartia es literalmente errar al blanco, pero esto significa, etimológicamente se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa del pecado como principio, fuente de la acción, o un elemento interno productor de acciones. Muerte del griego tenesco, que es morir, en tiempo perfecto, estar muerto. Y también se usa metafóricamente la pérdida de la vida espiritual. Amén. Aquí, amén, podemos mirar, Pablo está preocupado por su iglesia y le está dando esta pauta, le está diciendo que la paga. O sea, esa retribución que va a tener por estar pecando, al final del camino va a ser una muerte eterna, por los siglos de los siglos. Y el pecado no es nada más exactamente cuando una persona de hombre y mujer hacen relaciones sin ser casados, sino que hay otros pecados también que son por omisión, que sabemos hacer las cosas y no lo estamos haciendo. Dios nos los cuenta como pecado. Y comisión, pues, es cuando se lleva a cabo el pecado. Entonces, hermano, pecado es toda infracción de la palabra o de la ley. Si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, nos cuenta de pecado, porque no lo estamos haciendo, porque somos omisos en esa obligación. Como en el ejército, una persona si está en un lugar de su puesto, de que está cuidando ese lugar, y si un superior llega a ese lugar y el soldado no saluda al sargento, al mayor, al coronel o al teniente, le hacen una boleta de arresto por omiso en sus obligaciones, porque no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, en la vida espiritual así es. No hacemos lo que tenemos que hacer, nos va a contar como pecado. Pero ¿cómo es posible? Bueno, porque la Biblia lo está diciendo, que nos va a contar como pecado. Orar, yo creo que es bueno, ¿no? Leer la palabra es bueno. Por eso hay mucha incredulidad en el Hijo de Dios, la hija de Dios, porque no quiere leer la palabra. Fácilmente lo engañan por ahí, por allá, porque no está leyendo la palabra, no se está documentando. Y eso es bueno para su vida espiritual, ayunar. Eso también es bueno. Y si no lo estamos haciendo, nos va a contar como pecado. Entonces vamos a entrar en nuestro texto base, está ahí en Romanos 6, 23, son textos muy conocidos. Romanos 6, 23. Amén, para que usted lo busque ahí en su Biblia. Nuestro texto base, Romanos 6, 23, dice así de esta manera, ¿ya lo tiene? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre o mujer al pecado. La vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a pecadores que no merecen. Pero el simple hecho de haber creído en su Hijo, Jesucristo, ahí está la bendición, o ahí está el perdón de pecados. La paga es muerte. Yo creo que es mejor obedecer a Dios, porque
de esa manera vamos a vivir para siempre. Mire, hermano, aquí está claro, dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios da en su gran misericordia la vida eterna, es un regalo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida por misericordia. Entonces somos eternos si estamos en obediencia. Entonces, hermano, aquí está claro. Y estamos pecando, pero no estamos conscientes de las consecuencias que va a haber. Y entonces dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos comentando con Lina hace un momento de los que no quieran nada de Dios, de los que conocen la palabra pero no la ponen en práctica. Ya han dicho, si me quedo en la gran tribulación, nada más no me dejo marcar y ya la hice. No, si estamos en pecado, aunque no nos dejemos marcar, aunque nos dejemos que nos corten el cuello, lo que es que si nosotros entendemos que si la paga del pecado es muerte, bueno, no voy a pecar, no voy a estar pecando, porque al final del camino va a ser muerte. Al principio tal vez será muerte física, que ya no queremos nada de Dios, pero al final del camino será una muerte eterna. ¿Por qué? Porque hemos la transgresión, ¿verdad?, que estamos pecando. Yo creo que el Señor es claro, ¿no? Y en esta hora Él quiere que nosotros entendamos que va a haber un pago grande, ¿verdad? Si nosotros no entendemos, no queremos seguir a Cristo, que Él es el único que nos ha perdonado nuestros pecados. Ese es el regalo que no merecíamos nosotros. Es un regalo que no merecíamos para nada, pero Él nos los da. Ahora nosotros somos responsables de vivir una vida como a Dios le agrada, en santidad, dejar el pecado, dejar la maldad, dejar la amargura, el resentimiento, odio, rencor, el odio, todo eso, porque ahora estamos en Cristo Jesús, porque ya nos dio ese regalo, la vida eterna. Y ahora el Señor nos ha dado esa bendición y tenemos que cuidarla. Vamos a continuar Efesios 2:5 y dice la palabra de Dios de esta manera, Efesios 2:5. Amén, ya lo tiene. Dice así la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, esto de la muerte, o que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras maldades, eso es algo real, pero alguien nos predicó de Cristo y alguien nos enseñó de la palabra y nosotros lo aceptamos en el corazón. Ahora estamos en Cristo Jesús, hemos resucitado, estamos vivos en Cristo Jesús, porque ya lo que quedó atrás y ahora es lo que vale es la vida que nos da el Señor Jesucristo en su nombre o en su palabra o por su gracia. Sabemos nosotros, hermanos, que estamos vacíos. Nosotros entendemos que cuando no teníamos a Cristo, había un gran vacío en el corazón. No había paz, no había amor, no había ese gozo. Y viene Jesucristo y nos llena de todo eso. Y eso es lo que ahora entendemos que es la vida en Cristo Jesús que nos da, ¿verdad? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por la maldad que estábamos haciendo. Y mucho más ahora que tenemos a Cristo, estamos vivificados por Cristo. Y esa salvación tan hermosa trae vida espiritual,
cuando estábamos nosotros muertos en pecados y en maldad. Y el Señor nos levanta. Ahora somos esos hijos de Dios que ya tenemos vida, pero en Cristo Jesús. Ahora podemos sentir ese gozo, esa paz. Ahora hay una razón por la cual seguir viviendo. Anteriormente tal vez vivíamos en las fiestas o en las cosas del mundo, y para nosotros tal vez eso era felicidad, pero era momentáneo. Pero ahora lo que Dios nos ha dado es algo grande, algo hermoso, que es por gracia, y nos da vidamente con Él o con Jesucristo, porque Él es vida eterna. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, cuando encontramos a Cristo, encontramos la verdad, encontramos la vida. Ya no hay ese vacío en el corazón. Mire, hermano, porque solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. Ahí en el corazón, los investigadores han dicho que el corazón tiene 3 partes que están vacías ahí, pero es porque el Señor lo diseñó para que Él pudiera morar ahí o vivir ahí, para poder gobernar nuestras vidas, y nos da vida en abundancia, porque no había gozo en nuestro corazón, había un gran vacío, y por eso el Señor nos da esa bendición, nos da vida, y nos da vida en abundancia. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Hebreos 8, 12. Vamos a continuar con la palabra de Dios, Hebreos 8, 12, y dice así, de esta manera: amén. Hebreos 8, 12, ya lo tiene. Dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Algo tan grandioso, hermano, en esto, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro mediador del nuevo pacto. El pacto antiguo, los antiguos lo quebrantaron, no lo cumplieron, fallaron a Dios. Pero ¿por qué, hermano? Bueno, porque en el pacto antiguo era que cuando ellos pecaban, mataban un animalito, y cada año tenían su animalito para según el perdón de pecados. Pero ellos, conforme pasó el tiempo, se llegó el tiempo donde ellos ya definitivamente seguían en el pecado. No había un arrepentimiento genuino, y el Señor se cansó de tanta grasa, todo eso. Dice: ya no quiero más animales, ya no quiero más grasa. Ahora va a ser un solo sacrificio, que es por medio de su Hijo unigénito, que bajó a la tierra y dio su vida por nosotros. Ahora dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermano, quiere decir, es una gran bendición que a través de nuestro Señor Jesucristo ahora somos limpios de pecado, somos perdonados de los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo como mediador. Ahora nosotros podemos disfrutar de esa gran bendición que el Señor ofrece para nuestras vidas. Aquí nuestro Señor Jesucristo, como mediador del nuevo pacto, no fue como los antiguos o los primeros que fallaron. En nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados. Acuérdense que un solo sacrificio para perdón de pecados de nuestras vidas, y nunca más se acordará de los pecados, lo malo que hemos hecho. Él se olvida de todo, pero por eso tenemos que esforzarnos por vivir diferente al mundo, el camino recto, dejando el pecado y toda maldad, porque Él hizo una sola vez, para siempre, un solo sacrificio. Aunque los antiguos fallaron, pero nuestro Señor Jesucristo no falló jamás, porque Él no pecó, y toda su sangre preciosa nos limpió a todos. ¿Para qué? Para redimirnos, para perdonarnos, para
la expiación de pecados y ahora podemos entender que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, hermano. Dios es amor, Dios es fuego consumidor, pero es grande en misericordia. Él no es como el ser humano. Él se olvida de todo lo que hacemos. Dice, aunque tus pecados sean como el rojo, como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Dios es fiel. Todos tus pecados, mis pecados, son perdonados. Ya nunca me acordaré de ellos, dice. Pero sí, también tenemos que entender que si ya Dios nos perdonó, no volver al pecado, no volver a la maldad, no volver a la iniquidad, como a la mujer adúltera, perdón, le dijo el Señor, mira mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, valora ese sacrificio, valora lo que Dios hizo en la cruz. Ahora nosotros somos libres, pero no para la carne, libertinaje, sino que obedecer a Dios. Yo creo que aquí el Señor está hablando de un amor profundo, está hablando que Él jamás ya se va a acordar de todo lo que hemos hecho, pero también nosotros como hijos de Dios vamos a esforzarnos, vamos a tratar de vivir una vida limpia como a Dios le agrada, no como nosotros creemos, sino como dice la palabra. Vamos a seguir leyendo Hebreos 12:1, vamos a continuar. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, hermano, nosotros entendemos que tenemos que despojarnos de esa maldad, de ese pecado, porque nosotros sabemos y nos conocemos qué es el pecado que Dios nos perdonó anteriormente. Ahora ese pecado te asedia, ese pecado te persigue. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en la tierra y el enemigo, Jesús lo reprenda, va a buscar la manera para que tú vuelvas a tropezar con lo mismo de antes. Con un amigo, una amiga, una conocida, un conocido, va a querer que tú vuelvas a lo mismo. Por eso aquí está diciendo que tenemos que despojarnos de ese peso, de ese pecado que nos está asediando o nos está acechando. Tenemos que continuar esa carrera para hacia adelante. Aquí, hermano, cuando dice despojémonos, se está refiriendo que estos hombres, los hebreos, habían hecho una profesión de creencia en Cristo, pero no habían hecho todo de su parte para completar su fe. No habían comenzado a correr la carrera, cuyo punto de partida es la salvación, es aceptar la salvación en Jesús y sumarse a la postura de la carrera. Todo peso del pecado es lo que impedía el progreso espiritual de los hebreos. Se habían estancado por su propio pecado. Es decir, el pecado de la incredulidad, que consiste en negarse, de prescindir de los sacrificios del sistema levítico para aceptar el servicio perfecto de Jesús, así como otros pecados, consentido por el incrédulo. Paciencia también se traduce en resistencia. Es determinación constante en seguir adelante, sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darse por vencido. La carrera es la metáfora del atletismo. Presenta la vida llena de fe como un esfuerzo exigente, agotador. Y la palabra agonía es del término griego que se usa aquí, que ya no puede más. Mire, hermano, realmente esto es claro. Ellos tenían que entender que tenían que despojarse de ese peso. Y luego dice, puesto los ojos en Jesús.
puesto los ojos en Jesús porque Él es el consumador de la fe, el sacrificio perfecto que Él hizo. Bueno, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo, no en otras cosas, porque te vas a desviar de la verdad. Mire, hermano, cuando nosotros empezamos a desviarnos de la palabra de Dios y ya no estamos poniendo la mirada en Jesucristo, vamos a empezar a desviarnos de las Escrituras, y eso es un pecado, porque acuérdese que el que no sabe hacer lo bueno le cuenta como pecado. Entonces, hermano, si eso es algo que te está afectando tu vida espiritual, entonces tenemos que despojarnos de todo eso, porque tarde que temprano eso te va a ir desviando hasta que totalmente veas que realmente las Escrituras no son palabra de Dios. Mira, hermano, las Escrituras es palabra de Cristo, y tú tienes que entender que las Escrituras no es nada más el Nuevo Testamento. A mí me impacta a veces de algunas cosas que usted tal vez no las toma en cuenta, pero yo escucho nada más cómo los espíritus se manifiestan. Y yo digo, este es un espíritu. Y como la otra vez que estábamos en la escuela dominical, una persona que dijo que ya en estos tiempos solamente se tiene que leer el Nuevo Testamento ya. El viejo ya no, porque estamos bajo la gracia. Y digo, este es un espíritu. Porque la misma Escritura que dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y cuando dice toda, no dice de Mateo a Apocalipsis, es de Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Y nos estamos perdiendo la bendición. Que Dios nos dé discernimiento para poder entender cuando son espíritus malos y cuando es el Espíritu Santo que edifica la iglesia, que la levanta, que la ayuda. Entonces, hermano, tenemos que entender eso, que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos está asediando o nos asedia, y eso, hermano, es muy peligroso. El Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que entender, hermano, que el Señor, en su gran misericordia, Él mismo dijo en su palabra, los voy a dejar en medio de los lobos. Entonces, hermano, estamos en esos tiempos, tener cuidado. La misma Escritura dice que tú tienes que tener los ojos puestos en Jesús. Él es el único que te puede sacar de dudas, es el único que te puede sacar de algunas situaciones de tu corazón, de tu mente, porque Él no falla, Él es Dios, Él habla la verdad. Pero muchas veces nosotros no queremos despojarnos de eso, ahí lo cargamos, no lo queremos soltar. Eso nos va a matar, eso nos va a desviar. La incredulidad, como está diciendo, amén, el comentarista, la incredulidad eso es, aleluya, que muchas veces es pecado porque estamos desviándonos de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la palabra en Santiago 1, un poquito más adelante. Santiago 1:15, y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire, hermano, es un proceso. El deseo incontrolable es algo que va iniciando poco a poco. ¿Por qué este hombre se fue con la secretaria? ¿Por qué lo hizo? No crea que nada más llegó el abogado y se sentó y la secretaria llegó y se fueron juntos. Hubo un proceso, como está diciendo aquí Santiago. Dice que primero es el deseo. Primero es el deseo, la manzanita, el juguito. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente?
mire, le traigo una manzanita, le traigo una Coca-Cola, que le vaya muy bien. Y poco a poquito, un apretón de manos y apretar la mano y el ojito le cerró y como que le hace ojitos, y poco a poquito va creciendo esa sensación, esa energía que se siente muy bien. Y al rato le dice la secretaria, perdón, dice, oiga, ¿por qué no nos tomamos un cafecito? Pero ya pasó un tiempo, ya pasó un buen tiempo, ya hay algo que se atraen. Entonces le dice que sí y ahí está, se toman su cafecito, se le hizo tarde al licenciado, estoy tomando nomás de ejemplo, llega tarde a su casa, oye, pero llegaste tarde, no, es que hubo mucho trabajo, se cargó el trabajo porque es fin de mes, entiende, comprende, y poco a poquito, hasta que se llega el momento donde se va y concibe ese pecado. Y entonces dice que al consumirse da a luz la muerte espiritual de los dos. Claro, me refiero si él es creyente y ella también supuestamente, que no debe ser eso. Hermano, entonces eso es la concupiscencia, el deseo de hacer algo malo. Entonces es algo que es poco a poquito se va realizando hasta que se llega el momento donde ya hicieron el acto sexual prohibido y da la muerte espiritual para los dos. Y luego le pregunta a usted, bueno, pero ¿por qué lo hizo, Señor? Es que no sé lo que hice, no sé lo que me pasó, no sé lo que tenía en la cabeza. ¿Ya ve lo que hice? Es que el diablo me empujó. Y el diablo dice, ¿yo qué culpa tengo de tus cosas? Yo ni estaba ahí cuando tú estabas haciendo eso. Porque la concupiscencia sí es. Poco a poquito hasta que se consume y se llega la acción y es muerte. Y el pecado no es un simple acto espontáneo, sino que es el resultado de todo un proceso. Las palabras de vida que se traducen al concebido y dar luz asemejan ese proceso a la concepción y al nacimiento físico de una criatura. Esto es lo que dice Santiago. Personifica la tentación y muestra que siempre sigue una secuencia similar y produce pecados con todos los resultados mortíferos. Así es el pecado que resulta la muerte espiritual. Y debemos tener mucho cuidado. Mire, hermano, es poco a poquito. Yo recuerdo que esta persona que me indujo al pecado o a la drogadicción me dio un cigarrito. Y yo me escondía y con un puro cigarrito. Y ahí cargaba, después cargaba 2 cigarritos. Después 3 cigarritos. O sea, por eso es adicción, va creciendo. Al rato ya cargaba mi bolita. No de tumor, la bolita de la droga. En una bolsita, pues ahí la metía y la hacía pequeñita y ya la metía en el chorro. Pero va creciendo, hasta que definitivamente te descaras y ya lo haces en la calle, porque ya concibió eso, pero todo es un proceso. Lo ves algo agradable y me dijeron, ¿sabes qué? Mira, con esto ya no vas a tener problema en tu familia. Con esto vas a sentirte, pero que vas a andar como en las nubes volando. Casi vas a ver a San Pedro. Yo dije, pues a ver si es cierto. Y pues la verdad que sentía que yo andaba casi en las nubes, pero después que ya llegó lo demás, llegas a la muerte espiritual, donde solamente quieres estarte drogando, porque hermano, no tuvimos cuidado. Por eso es importante, como la cancioncita de la niña que cantó el otro día, que tengas cuidado
que tengas cuidado lo que hablas, lo que oyes, lo que, bueno, no me la sé, pero es algo real. Tener cuidado lo que estás mirando. No te dejes llevar por los ojitos que te hacen así los ojitos, como que está volando. No. Tienes que tener cuidado, porque es poco a poquito, poco a poquito. Al rato empieza lo demás y ahí va a llegar la muerte espiritual. Y luego que decimos, pero es que el diablo es que el diablo me empujó y ya ves lo que hice por culpa del diablo. Y el diablo dice, mentiroso, yo ni culpa tengo, yo es más, ni te conozco. Pero porque uno mismo, la concupiscencia, nos orilló o nos hizo que hiciéramos esa maldad. Por eso es importante que, aleluya, cortemos con todo eso, porque somos humanos y podemos tropezar en ese punto. Vamos a seguir Santiago 4, 17, un poquito más adelante. ¿Ya lo tiene? Dice, y al que sabe hacer lo malo, perdón, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado, esto implica que también hacían lo que no debían hacer. Los pecados de omisión conducen de forma inevitable a los pecados de comisión. El pecado de comisión es una acción de cometer un delito o infracción, y el pecado de omisión es abstención de hacer o decir algo que ya sabes hacerlo y no lo haces. Omitir es dejar de hacer una cosa. Hermano, aquí es claro, dice que no se necesita ir al adulterio, a la fornicación, sino que si sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, es pecado. Porque es omisión. Sabes hacerlo y no lo estás haciendo. Y comisión, pues es cuando ya definitivamente hace el pecado o la infracción de la palabra o de la ley. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos esforcemos por obedecer a Dios. Si Él nos está diciendo que tenemos que orar a Dios, que tenemos que estar en oración constantemente, sin cesar, para que no entremos en tentación, se nos olvida que eso es de Dios. Se nos olvida que es palabra de Dios que nos dice constantemente en oración. ¿Y qué decimos nosotros? Es el pastor que quiere estar muele como un cuchillito de palo cada servicio. Oren. ¿Qué le importa si no oro? Mira, hermano, es de Dios. Es Dios mismo lo que nos pide que tú y yo seamos hombres de oración. Es por eso que no hay avance en nuestras vidas muchas veces. No hay oración. No estamos disciplinados a orar. No estamos acostumbrados a orar. Oramos nada más cuando tenemos problemas. Por eso el Señor constantemente nos está mandando problemas tras problemas para que oremos, para que nos pongamos a cuentas con Dios. La lectura de la palabra es algo bueno. Tienes que estar leyendo las Escrituras, porque eso te va a ayudar para que estés alerta de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, como dijeron ahí en Apocalipsis, esta iglesia de las 7 iglesias que Dios les habló y le dice, tú te has dado cuenta que son falsos apóstoles. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta si no leemos las Escrituras? Cualquier palabra que escuchemos, cualquier escritura que escuchemos por ahí, no las creemos. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra. Hermano, cuando leemos las Escrituras no tan fácil te van a engañar. Se levantó una doctrina ahorita que estos hombres, ellos dicen que Jehová es Satanás.
y ellos están ahí en su convicción de maldad y están aferrados a eso, y a los cristianos los agreden, les hablan palabras hasta obscenas, pero ellos dicen que tienen la verdad. ¿Pero por qué somos engañados? Porque no leemos la palabra. Yo en cuanto escuché de este hombre, digo, quisiera meterme ahí en ese video para agarrarlo de aquí. ¿Cómo es posible que va a decir que Jehová es Satanás? ¿Cómo es posible que él va a decir esa barbaridad? Pero ahí está la gente, sus seguidores, creyendo en esa barbaridad. ¿Por qué, hermano? Porque no leen la Biblia. Y le dice un hombre, le dice, oiga, entonces, cuando en los tiempos de Job, le está preguntando, dice, pero cuando estaba Dios allá, Jehová Dios, y llegaron los hijos de Dios, y llegó Satanás, y Dios le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Y le dijo, de rodear la tierra. Y le preguntaron a este hombre malévolo, le dijeron, pero entonces, Satanás le preguntó a Satanás, y ahí se quedó callado, habló otras cosas. Hermano, cuando no leemos la palabra, somos engañados. Y eso, hermano, porque debemos de estarlo leyendo y no lo hacemos, entonces es pecado, porque es bueno para nuestra vida espiritual. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Es algo provechoso. A veces nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer. Y eso nos puede ser como pecado. A veces no tenemos discernimiento y cualquier doctrina nos las comemos porque no leemos las Escrituras. Cualquier video que usted ve en el internet, hay algunos predicadores que sí me impactan lo que hablan, lo que dicen, porque es conforme a la palabra de Dios. Pero hay otros hombres que se suben a tirar y a decir cosas que no son bíblicas. Y la gente, oh, aleluya, Cristo vive. Están errados porque no leen la palabra. Usted y yo, hermano, fuimos llamados para hacer lo bueno. Fuimos llamados para que uno se esfuerce por hacer lo bueno, lo que nos corresponde hacer. Si el Señor en su gran misericordia nos perdonó todo, ahora nosotros nos vamos a esforzar por vivir a como a Dios le agrada. ¿Será de Dios que yo vaya a visitar a un enfermo? Pastor, ¿estará bien que yo vaya a ver al hermano que está enfermo ahorita? A la hermana María Luisa o a la hermana Nati. ¿Estará muy bien? ¿Estará bien eso? ¿O es pecado? Bueno, hermano, pues, hermana, tú sabes lo que tenemos que hacer. Estuve enfermo, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Y todo eso, hermano, es parte de que es bueno para nosotros. Y si no lo estamos haciendo, es pecado. Por eso es importante esto, que muchos por omisión, por omisos, ¿no? Que saben hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y Dios dice, estás haciendo todo bien, pero eso está mal y no está bien, entonces es pecado. Bueno, es que Santiago lo está especificando, que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados para hacer el bien. Fuimos llamados para que nos esforcemos para hacer lo bueno. Porque Dios nos rescató. Y Él mismo dijo, ahora tienes la mente de Cristo. Hermano, si nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo, es que vamos a hacer lo bueno. ¿Cómo es posible que tenemos la mente de Cristo, pero no hacemos lo bueno? No hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos la mente de Cristo, pero no queremos leer. Nos da sueño.
no queremos orar, nos da sueño. 2 minutos, con eso tiene, Señor, no más. 5, ahí nomás, Señor. Y es algo provechoso para ti, para mí. Y se nos hace difícil. Es algo bueno. Aquí yo creo que es claro. Dice, si no estamos haciendo lo bueno, es pecado para Dios. Yo creo que el Señor nos conoce y Él sabe todo de nosotros. A Él no lo podemos engañar. Jesucristo conoce su pueblo. Jesucristo conoce cada uno de nosotros. Y Él sabe realmente si estamos haciendo lo bueno, lo que a Él le agrada. Él sabe de ti y de mí. Entonces, hermano, vamos a esforzarnos por hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y de esa manera Dios va a seguirte dando esos frutos para que sigas creciendo, para que sigas avanzando, pero no hagas un lado lo bueno, que tenemos que hacerlo. El pueblo, amén, antiguo, en los tiempos de Santiago, Santiago lo estaba mirando. Que ellos tenían que estar ahí adorando al Señor y no lo estaban haciendo. Tenían que dar el primer lugar a Dios y no lo estaban haciendo. Primero Dios y lo demás y no lo estaban haciendo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A tu Dios sobre todas las cosas y no lo estaban haciendo. Dice, eso te cuenta como pecado porque no estamos haciendo lo bueno, lo que el Señor nos dejó. Yo creo, hermano, que el Señor conoce nuestro corazón y Él quiere, amén, que nosotros nos esforcemos por hacer lo bueno, lo que nos va, aleluya, a hacer crecer o lo que nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual esté firme en Dios o que nuestro corazón esté firme. Mire, hermano, por eso es como lo que leímos hace un momento, de que nuestros ojos no están puestos en Jesús y por eso a veces miramos todos con tranchetes por todos lados. Porque no estamos poniendo la mirada en Jesucristo, estamos poniendo la mirada en otras cosas. Nos alimentamos más del celular, de los videos que pasan ahí, que de las mismas escrituras. Ya no te interesas por la palabra, ahora vives de ello. Hermano, yo sé que ahí pasan buenos predicadores. Tener cuidado, tener discernimiento de espíritu, que es lo que te va a ayudar a crecer. Pero muchas veces comemos de todo. A rato andamos así en la cabeza, como los yucatecos. Pesa cabeza, mamá, pesa cabeza. Porque así está la cabezota. No entramos ahí. Tanta sabiduría que agarramos de allá. Y cuando el Señor te habla y te dice, mira, tienes que hacer esto. No, eso no es así. Eso no es bíblico. Bueno, pero sí dice, no, eso no es. Porque estamos llenos ya de otras cosas que no te edifican. Todo es muy lícito, pero no todo me conviene. Ya vimos ese tema. Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Por hacer lo bueno o por tratar de hacer lo bueno. Vamos a leer el último texto ya. Romanos 6, 11, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 6, 11, ¿ya lo tiene? Dice así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un texto pero muy especial. Este cuerpo de pecado y de maldad ha sido redimido con la sangre de Cristo, ha sido lavada. Nuestra conciencia, todo ser, es por eso que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El viejo hombre es aplastado, el que está viciado de pecado, de maldad. Ahora Jesucristo vive en nosotros, Jesucristo reina en nosotros, porque ahora Jesús nos gobierna y Jesús nos guía. Hermano, aquí es claro, dice que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Bueno,
Lo que pasa es que dice muertos al pecado, que ya este cuerpo ha sido redimido, ha sido lavado. Ahora este cuerpo ya no se enseñorea del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque ya no domina el viejo hombre. Ahora el nuevo hombre está dentro de nosotros, es el que nos está guiando, o el Espíritu Santo que nos está guiando a la verdad. Entonces, hermano, ya usted y yo, ya no nos enseñoreamos del pecado, ya no nos gobierna el viejo hombre. Ahora tenemos una nueva naturaleza que es conforme a la imagen del nuevo hombre, que es por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, qué bendición. Ahora usted ya está muerto al pecado. ¿Por qué, hermano? Porque fuimos crucificados juntamente con el Señor Jesucristo. Este cuerpo de pecado, de maldad, de ira, de enojo, ahora ha sido redimida esta carne. Ahora nosotros somos diferentes. ¿Por qué, hermano? Por la gracia de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos ha cambiado. Ahora usted puede caminar a su casa. Y si hay una fiesta por ahí, usted no se detiene. Usted no se mete adentro a bailar como Michael Jackson, no. Usted se va a su casita porque usted ya ha sido redimido o redimida con la sangre de Cristo. Está en la combi, está en el taxi, no porque pongan ahí una cancioncita que le recuerda cuando eran noviecitos en esos tiempos y usted empieza ya a mover el piecito, no, sino que usted ha sido redimido ya. Usted es nueva criatura, usted es diferente. El pecado ya no más se va a enseñorear de nosotros. ¿Y pero cómo? Tenemos que parar firme, tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que ayunar y tenemos que estar firme en Cristo Jesús. Dejar el pecado, mantenerse ahí de una manera diferente, vivir en santidad. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo estemos firmes en Dios y el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Ahora somos nuevas criaturas. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.